Hola, nuevamente les recuerdo que una de las presentaciones de esta conferencia a continuación será realizada en inglés, por lo cual pueden bajar la app de traducción directamente en informacionesdesemanadelclima.cl. Y bueno, empezamos esta conferencia. La adaptación al cambio climático y la gestión de riesgo de desastres son asuntos relativamente recientes en la agenda global. Sin embargo, cada vez se hace más urgente plantearnos la creación de infraestructuras que sean resilientes a las catástrofes. ¿Cómo enfrentarnos mejor a estas problemáticas? ¿Qué elementos debería tener la infraestructura para contener y resguardar a la población mundial en zona de riesgo? A continuación escuchamos las presentaciones de un grupo de expertos en esta conferencia Infraestructura Resiliente al Cambio Climático y modera Andreas Klein, representante de la Fundación Konrad Adenauer en Chile. Andreas, bienvenido. Gracias, Bárbara. Es un placer, un gran honor darles un muy gran y cordial bienvenido a este panel. Y bueno, ahora estamos pasando del nivel local de los municipios y ciudades más al nivel nacional, considerando cómo los países, los gobiernos nacionales pueden prepararse para los impactos del cambio climático. Tenemos 3 expertos internacionales del País Bajos y de dos expertos chilenos. Por lo tanto, este panel está realizado en un formato mixto, hablando un poco de inglés, un poco de español, pero obviamente ustedes tienen la posibilidad de escuchar las discusiones, los debates, las presentaciones por el canal audio, el canal de traducción. Es un gran honor introducir a los 3 panelistas. Primero, Piet Dirke. Él es el líder global de resiliencia y manejo de aguas de la empresa holandesa Arcadis. A Carlos Cruz, director ejecutivo del Consejo Público de Infraestructura de Chile, y al profesor Álvaro Peña, profesor titular de la Escuela Ingeniera en Construcción de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. ¿Cómo tenemos que adaptar no solo nuestro estilo de vida, sino la infraestructura al cambio climático? Y obviamente no es por casualidad que invitamos a este panel representantes y expertos de 2 países que van a y ya están afectados por el cambio climático. Chile a un lado y los Países Bajos. 2 países con una línea costera larga y en el caso de los Países Bajos, un país que efectivamente se encuentra en gran medida de su terreno por debajo del nivel del mar. Therefore, it's a great pleasure for me to welcome Piet Dirke. He's the Arcadis global leader for resilience and water management of the company. He has 34 years of working experience on 5 continents in water management, city resiliency, coastal flood protection, waterfront development, and climate change adaptation. He was the Arcadis global representative as platform partner with 100 resilient cities, pioneered by the Rockefeller Foundation from 2015 until 2019. And of course, we are very much looking forward to hear what's his company to offer in order to adapt and to mitigate the impacts of climate change in terms of waterfront development, and later to discuss what kind of project could be possibly implemented in Chile. Piet Dirke, thank you very much for joining us this morning. The floor is yours. Okay, thank you very much for your kind introduction. I hope you can all see me, hear me, and see my presentation about climate resilient infrastructure, mostly in the urban environment, creative and innovative solutions, and
as already announced, I'm speaking from the Netherlands, here in Amsterdam. I was invited also by the Netherlands Water Partnership to speak here. So my background is Dutch, although Arcadis also has a firm in Chile, Arcadis Chile, in Santiago. But I will speak from the Dutch background, and that means from that Dutch heritage of 1,000 years of water management, building dikes, polders, flood protection, but also creating new land with the famous windmills that you see here and with the famous dikes and storm surge barriers that so many people from the Netherlands. The first project I want to speak about is a big dam in the northern part of the Netherlands called the Kluiskloosterdijk, the Afsluitdijk. This dike is closing off a big estuary that threatened the Netherlands before. There were many floods. By closing it off, we solved that problem. But now the dike is 75 years old. It has to be renovated. We want to make it stronger and higher and more effective against the impact of climate change. But the Dutch also want to make the dike more sustainable. And all the green words that you see in my presentation here refer to that wish to be more ecosystems friendly and also to be more green when it comes to energy. And just to show you a few examples, one of the elements in the dike that we are developing right now is a fish migration river to allow the fish to swim from the salt North Sea into the sweet environment of the IJssel Lake. It's right under construction at this moment. And another project under development is all types of different renewable energy pilot projects, looking at how we could make the Afsluitdijk a living lab for blue energy, green energy, using osmosis, using tidal energy, using wind, solar. All these projects are under development right on top of the dike, making this one of the most resilient, but also one of the most sustainable dikes in the Netherlands. It's a bit of a challenge because dike work is often, civil engineered work is often cost-based, bottom line. So we have a hard time to keep up the finances for all the energy projects. It's a big challenge, but the Dutch are trying really hard. So in the near future, you should learn more about how this work is advancing. We're working on it right now. Another project we recently finished is right in that lake behind the big dike. This is called Marker Wadden, and this is what we call a building with nature project. So this is a project where we use the forces of nature to make the Netherlands more resilient, but at the same time also create new nature and create a more sustainable environment. So these new islands were created along the dike with foreshore protection to protect the dike better. And these new islands should create a more diverse ecosystem. It is created with the mud from the bottom of the IJssel Lake. So this is a beneficial reuse of the dredged material from the lake bottom. It should create an ecosystem, but it also creates a new tourist destination for the Dutch. And next example continues on that same philosophy. There's a lot of dikes along the Dutch coast that are not strong enough when we look at the impact of sea level rise and climate change. We are redoing all these dikes, but in a very different way than before. We make them multifunctional, integrated into the landscape. We combine, for instance, as you see in these cross sections here, the dike with a dune on top of it, or we combine it with a boulevard in the urban environment, or we even combine it with a parking garage. It's hard to believe, but I show you that it's really true. This is the first one. When you can repeat after me the Dutch name of this project, you pass your Dutch examen. It's called the Hons, Bossen en Pettemer Zeewering. Don't try this at home. You see at the top left what this dike look like. Very bold, concrete tarmac dike. Now we put a giant foreshore protection in front of it with a lot of sand, creating a very dynamic environment here where sand, water and wind can play. And you see at the bottom picture how this new ecosystem was created, also give a lot of new space
to the Dutch for recreation, but at the same time creating a very resilient and very sustainable flood protection. And here is the parking garage in the nearby dike of Katwijk, just south of the dike I just showed you. And you see here that there is a very long parking garage. It's not very wide, but it's a kilometer long, underneath the dike and underneath the dunes, really improving this coastal resort, because now it is not just protected against the impacts of flooding, but it also has got rid of its car problems, its parking problems. So at a very sunny day, and you know we don't have many of them in the Netherlands, all the Dutch can enjoy this resort because they can park their car underneath the dike and the dune, then walk up the stairs and enjoy the beach. Rotterdam, also nearby, big city, big port city. Rotterdam has dikes across the city. And here the multifunctional dikes are even more multifunctional. I think the picture I show you right now shows the most multifunctional dike on earth, I would say. It has a park on top, as you can see, pedestrian zone. It has a parking garage underneath. It has a shopping mall to the right side. It has a restaurant on top, and it even has a water playground. I don't gonna say more about this, but just let you be amazed about the multifunctional urban dike in the middle of Rotterdam. And Rotterdam has even more ambitions. Mayor Abu Taleb is a very ambitious man looking at sustainability and resilience for his city. Top left will not be realized, but the other two are already under construction. The bottom picture shows you a new, very interesting green roofs program that Rotterdam has under development. And the top right picture is an old railway extension that went across the city, high above the ground, on a bridge in viaduct, and it was out of use, and it is now being reused as a new ecosystems-friendly pedestrian zone. And that may remind you a little bit of the city of New York that you see here with the High Line. This is the Rotterdam version of the High Line, and it gives me a little bit the opportunity to jump from Rotterdam to New York, where my other examples will talk about when we talk about resilient infra. And this is, of course, a showcase of resilient infra as we haven't seen before. After Hurricane Sandy hit, all these red flags that you see is infrastructure or critical facilities that were taken out because they were down because of the flood, but also because of the power failure. And really one big facility after the other called us and asked for our help. So we started with the MTA, the Metropolitan Transportation Authority, to make the New York subway lines water resilient. You can imagine a city like New York without the metro, without the subway, simply cannot run. It cannot function. It will take us years, this program. Another one is water treatment plants. You may not realize it at first, but water treatment plants are always very close to the water. So when they get flooded, you get, in addition to your flood, you get an environmental disaster as well, because the water treatment plants will not work for a long time. It's very important to make them resilient. And then my next call, I was called by the CEO of Verizon Real Estate. Verizon is a gigantic telecom provider, as you know. They were flooded and their basements were flooded. 6 floors of basements were flooded. And this meant that Wall Street was down, for instance, because there was no internet. And Verizon needed this facility that we created for them because they built everything underground after 9/11, because this facility is right at the cornerstone of the World Trade Center. So the advice was put everything underground. It was not a good idea for resiliency. Tunnels in New York. You see here a very big one. Giant steel doors now help to close off the tunnel during a flood that was not there before. And we also have a look in that same tunnel system here at the ventilation shaft in the middle of it, at the island that you see here, working on making that ventilation shaft more resilient. And so there are more resilient critical utilities, facilities and infrastructure, not just roads or telecom or electricity, but also, for instance, hospitals. Almost all the New York hospitals were underwater after Sandy. And you can imagine, in particular, a hospital is a facility that you really need
during a crisis. We all learned that now during the pandemic crisis, of course, as well. So hospitals are one of the first critical infrastructures that you really should make absolutely resilient about, and please do it against every single shock that you can imagine. Maybe not just climate change or a flood or a pandemic. The next shock that will surprise us will be again something else, because that's the essence of resilience. You never know what the next disaster is that happens, so you have to be prepared for the unknown and for the unexpected. Other infrastructure, of course, the airlines. New York has 3 airplanes, airfields around it, airports, sorry, they were all underwater. They're all flat, they're at the low grounds of New York, and they all have now working on a resiliency plan. So that is just a bit of an overview of all the resilient structures one by one. But then, of course, at the same time, New York was working on new plans to make the whole city more resilient with a gigantic coastal, an integrated coastal flood protection system. For instance, all around Manhattan, the famous name called Big U. I show you 2 projects that we work on right now when it comes to the Big U. Right to the east is called the East Side Coastal Resilience, and right next to that, at the tip of Manhattan, is Wall Street. Start with East Side Coastal Resilience. We are developing here a new stretch of land. So there's a small bit of shoreline extension, land reclamation. It's a green park zone. We will use it to hide some infrastructure underground. We'll also use it to create new waterfront, pedestrian zone for recreation facilities. But there's one big problem, and that is called the FDR. This is one of the most densely used highways in the world. And the big problem is that the flood zone that is here to the right-hand side will have to cross that road. It's hard to imagine, but it's really true. I've been standing there in the middle of the road with the New York commissioner while police was stopping traffic in 2 sides, and we were envisaging how a flood wall, a movable flood wall, had to move across the highway here, stopping the traffic first and then closing this wall. And that's going to be a gigantic challenge for New York, because this will have to happen at several places along the FDR. Every time the flood wall moves from one side to the other, or every time there is a cross section or there is a major drainage. This is going to be one of the biggest challenges for New York in the next years to come, because this will require movable types of floodgates. And of course, the problem with a movable gate is that this creates really the risk of a failure in case of a disaster. So you really have to think about ways to make 100% certain that you can close them on time. And my last example already mentioned New York Financial District and Wall Street, tip of Manhattan. You all know it very well. Manhattan needs a better protection here. You see in dark blue all the major buildings that will go underwater if we don't protect them well. Here you see how we are working on our concepts. We're just in the conceptual phase right now. Concepts of how to extend the shoreline, make it higher, make it green, add maybe new buildings and new infrastructure, but help Manhattan to be protected against a flood. And you can imagine when we protect Manhattan against a flood, this means that we create basically a bathtub. That bathtub needs to be drained, because during a hurricane or another extreme weather event, there will also be a lot of water falling on the city. So we're also looking extensively at the drainage system, not only to increase the discharge, but also to increase significantly the storage of urban rainwater in case of a major storm. And that also already brings me almost to the end of my presentation. Didn't go into detail how we do all that design work and how we reach out to community, how we discussed it, how we communicate. But you can imagine that also there's a lot of innovation in these days where we use augmented reality, virtual reality to communicate. And that's basically at the tip of my 15 minutes, the end of my presentation. So thank you very much for your attention. Thank you so much for your presentation. Very impressive projects, and please allow me to follow up with 1 or 2 questions before moving on to the next presentations. First of all, I mean, these are huge
projects, very cost-intensive projects. So my question would be, who are your partners and clients in realizing those projects? Obviously, you have mentioned New York City, but your clients are also national governments, local authorities, regional entities. And the second question is, now you were mentioning the Hurricane Sandy from 2012, but obviously the US is affected by hurricanes basically every year. So my question would be, how long lasting are your projects in order to mitigate the rise of the water level, and of course to protect against the impacts of the hurricanes, especially having in mind that we expect a rise of the sea level, like on a global scale, of 1 to 2 meters in the near future to come? Thanks. Yeah, excellent questions. The first one is a tough one. Financing coastal resilience and flood protection and climate resilience up to now has been mostly a governmental task. It's a public task. And a lot of public authorities are simply not able to finance these very expensive structures. So most of my projects over the last 10 years, 15 years have been with the Dutch government, the UK, the US, and in increasing number also the governments of Singapore and Hong Kong. And you can imagine these are cities with a lot of problems, but these are also the ones that can afford. So one of the big challenges in climate resilience will be to find new ways, attractive ways for private investors to participate in these projects, but then we have to make clear that there is a benefit in adding resilience to your city. And the benefit is not just that you can avoid a flood, but as the New York example showed, the Manhattan example showed, with a shoreline extension, you may be able to make a much more attractive waterfront, increasing real estate values, solving infrastructure problems, maybe even add new buildings to that. And you can imagine in the Wall Street vicinity, that's going to be very expensive square feet. So there are ways to add additional value to that climate resilience projects and show that there is a positive benefit business case. The most simple one I showed you is Katwijk with the parking garage. That's a structure that makes money because every time a car drives in, it buys a parking ticket and you get a revenue stream. But that is really an exception. So the big challenge is that we have to find more ways to show how we can attract private capital and how we can show that there is a positive business case for resilience. I'm pretty sure there is a positive business case, but we have to prove it. Till now, what usually happened is that the client comes the day after the flood and says, oh, I'm so sorry. You warned us, but we didn't listen. But now we understand we have a problem. Can you come and fix it? And it would have been so much better to do that the day or the year before the flood. Your second question, let me see, what was that? I forgot the details. The long-term perspective, as we are not talking only about hurricanes, of course, but also about the expected rise of sea level. Got it. Yeah. Well, we have to include, of course, in our designs, the estimated sea level rise. And these estimations go up and up. So yes, it's a tough exercise. We have to include it. But more important is not that we decide how high we make the structure. Even more important is how resilient and how adaptive and flexible we make the structure. If we develop flood protection that simply allows for some overtopping because it will not destroy the structure, or if we develop a structure that allows us to raise it later, for instance, when we have a building with nature measure, you can simply add more sand to it and increase it. By making it more flexible and more adaptable, we also create an opportunity here to go with the time and be always up to speed. But having said that, I know it's a good point. We will face very serious challenges, of course, in the most low-lying deltas on Earth
Just imagine the Bangladesh Delta, or even the Netherlands Delta, or other deltas like Mekong Delta, Mississippi Delta. All these deltas that are almost at sea level, they really have big challenges to deal with to become more resilient. In places where you already have a city, you basically need to build a wall or something like that. In places where you still have the choice, I would recommend not to build in the most low-lying places, but build higher up and build in a more resilient style, make your buildings more resilient, make your infrastructure more resilient. So even if there would be a case of a flood, that you are still safe. You cannot protect against all the floods, but the minimum you can do is, and that's what I showed you from the New York example, is to make sure that at least your most critical infrastructure is safe. Gracias, Pete. Seguimos adelante con la segunda presentación de Carlos Cruz, exministro de Transporte e Infraestructura del gobierno chileno. Hoy es director ejecutivo del Consejo Público de Infraestructura. El CPI es una institución sin fines de lucro que busca crear un espacio de debate y reflexión que reúna a académicos y profesionales del ámbito privado, dirigentes gremiales y otras personas interesadas en el tema, afines y preocupadas por el desarrollo de las infraestructuras con el objeto de generar una política de Estado que oriente su desarrollo de forma integral y a largo plazo. Muchas gracias, Carlos, por estar con nosotros y estamos atentos escuchando a su presentación. ¿Hay posibilidad de poner la presentación o no? No, esa es la del profesor Peña. Ahí. Bueno, muchas gracias. La verdad es que habíamos convenido que primero hablara el profesor Peña y luego hablara yo, pero en fin, lo podemos hacer de esta manera. Lo primero que yo quiero es disculparme con Pete, porque nosotros tenemos una mirada respecto del cambio climático como país que todavía es bastante primitiva. Y por lo tanto, más que preocuparnos de cómo abordar los desafíos que representan el cambio climático desde la perspectiva de la infraestructura, estamos recién en la discusión respecto de si el cambio climático tiene la importancia que se merece o no. Prueba de ello es lo que acaba de aparecer en la prensa del día de hoy, donde hay 3 noticias relativas al impacto del cambio climático. La primera, un libro que promueve un periodista del Mercurio que habla acerca de la importancia del tema, y creo que es muy relevante porque eso demuestra que todavía aquí hay cierto cuestionamiento a si este es un tema que debe ser considerado dentro del marco de las políticas públicas o no. La segunda tiene que ver con el impacto positivo que ha tenido en la agricultura el aumento de lluvias desde el año 19 al año 20, aumento que es bastante marginal, como ustedes bien saben, pero sin embargo, eso representa un aumento en la producción agrícola de casi 2.000 millones, de las exportaciones agrícolas de casi 2.000 millones de dólares, para llevarlas a un nivel equivalente a 18.000 millones de dólares al año, lo cual es muy significativo para Chile, puesto que representa aproximadamente el 50% de las exportaciones mineras. Por lo tanto, una pequeña variación en la disponibilidad de recursos hídricos representa un aumento muy significativo de nuestras exportaciones, y eso habla de la vulnerabilidad que tiene Chile respecto de las distintas variaciones que hay en el tema climático. Y la tercera tiene que ver con el impacto de las marejadas, que a lo cual probablemente Pete hacía mención, pero por el aumento de las marejadas que ha habido en los últimos 10 años, la capacidad portuaria se ha visto mermada en un número muy significativo de horas disponibles. Para un país que es esencialmente exportador e importador, la disponibilidad de nuestra capacidad portuaria es muy relevante para ser eficientes en la cadena
logística. Por lo tanto, el primer tema que quiero centrar, y por eso me parece muy pertinente esta reunión, y quiero con eso agradecer a la Fundación Konrad Adenauer, es la importancia que tiene este tema desde el punto de vista del diseño de políticas públicas y de la necesidad de poner esto en el centro de la discusión de las políticas públicas de infraestructura desde una mirada, desde la infraestructura y desde una mirada de futuro. La resiliencia la entendemos básicamente como la capacidad que tiene la infraestructura de resistir los distintos impactos que tiene los eventos naturales y en Chile también, digámoslo, los impactos que tienen algunos eventos sociales sobre la infraestructura y la capacidad de mantener las prestaciones que esa infraestructura representa. Eso tiene que ver con redundancia, puesto que muchas veces la necesidad de reponer rápidamente un servicio no tiene que ver con la capacidad que una infraestructura en particular pueda tener para responder a esa demanda que surge como consecuencia del cambio climático o de algún evento natural o social, sino también el contar con más de una oferta para resolver un mismo tipo de servicio, y tiene que ver con la capacidad de reposición a la mayor brevedad de ese servicio de acuerdo a las disponibilidades que tiene el país. Como ustedes bien saben, Chile es un país extremadamente expuesto a los desastres naturales. Ya el profesor Peña va a hacer un levantamiento mucho más riguroso de esto, pero simplemente para situar mi presentación, nosotros tenemos una tradición de terremotos y erupciones volcánicas, y en el último tiempo, como consecuencia, a mi juicio, del cambio climático, puede que hayan otras interpretaciones, pero a mi juicio, respecto al cambio climático, hemos estado expuestos a inundaciones y deslizamiento de quebradas, hemos estado expuestos a sequías extremas, hemos estado expuestos a marejadas y tsunamis, y hemos estado expuestos a incendios forestales que han tenido un incremento, un costo muy importante desde el punto de vista de la capacidad de nuestra infraestructura de resistir y de adecuarnos a ese tipo de impactos. Por la conformación geográfica que tiene el país, estos eventos naturales tienen impactos muy importantes en las ciudades, en la vida de las personas, en las redes logísticas, y por tanto implican una alteración mayor desde el punto de vista de lo que es nuestra infraestructura dispuesta a la prestación de servicios. Eso es algo que se ha venido produciendo en los últimos años, y vemos que cada vez que sucede un evento, la pregunta es cómo resiste la infraestructura para mantener las prestaciones de servicios al respecto. Y en ese sentido yo quiero hacer una reflexión breve que tiene que ver con cómo se ha ido generando la infraestructura en el país durante los últimos 25, 30 años, y hacer un reconocimiento uno puede estar en contra o no, pero un reconocimiento al rol que han cumplido la incorporación de agentes privados al desarrollo de infraestructura pública, esencialmente por los compromisos contractuales que es posible que el Estado genere con quienes prestan los servicios de infraestructura pública con las empresas privadas. Y en ese sentido, si uno mira cuál es la estructura, la organización industrial de los distintos sectores de la infraestructura, uno puede darse cuenta de que en algunas actividades la capacidad de respuesta que ha mostrado la infraestructura frente a determinados tipos de desastres naturales y utilización de la infraestructura como amenaza social ha sido bien relevante. Por ejemplo, frente al terremoto del año 2010, que tuvo un impacto desconocido para Chile, nuestra red de carreteras, autopistas y redes de transporte público en el campo de las concesiones tuvo una capacidad de respuesta muy rápida. Antes de 6 meses estaban prácticamente todos los servicios que presta esa infraestructura nuevamente disponibles. Lo mismo pasó con la capacidad portuaria. Los contratos que hay con las concesiones de puertos en los puertos del Estado, que son
operados por concesionarios privados tuvieron una capacidad de respuesta muy rápida. Lo mismo pasa con los aeropuertos. En corto plazo, los aeropuertos estuvieron nuevamente disponibles para prestar servicios. La red eléctrica en general ha tenido una extraordinaria capacidad de respuesta frente a los distintos eventos climáticos que han implicado un impacto muy violento sobre nuestros servicios eléctricos. Lo mismo pasa con las redes de comunicaciones y de fibra óptica. Y lo mismo pasa con los servicios sanitarios y los embalses. En consecuencia, yo quiero destacar de que desde el punto de vista de la organización industrial, la posibilidad de contar con inversionistas privados que operan redes de servicios de infraestructura de uso público ha tenido al menos esta virtud. Uno podrá discutir si esto significa otros beneficios u otros costos desde el punto de vista social. Eso es materia absolutamente opinable, pero desde el punto de vista de la capacidad de respuesta que ha tenido la infraestructura pública, de uso público, para mantener las prestaciones de servicios, el contrato con agentes privados ha tenido esta virtud. Ahora, ¿cuál es el secreto de esto? El secreto es el tipo de contratos que está focalizado esencialmente en el compromiso de la prestación del servicio. Por lo tanto, pasa a ser un compromiso del agente privado a cargo de una infraestructura de uso público administrada, independientemente de la forma de propiedad, administrada por él, el asegurar que frente a eventos de esta naturaleza existe el compromiso de prestar el servicio reponer el servicio a la mayor brevedad. Para eso se ha desarrollado una industria de los seguros que tiene una gran profundidad y que permite responder financieramente a la mayor brevedad a las exigencias financieras que este tipo de empresas requieren para poder cumplir con este compromiso contraído como prestadores de servicios de infraestructura pública con el Estado. El costo de los seguros frente al terremoto del año 2010, el impacto total del terremoto del año 2010 se dimensionó en más o menos 30.000 millones de dólares, lo cual para Chile es un porcentaje muy significativo de su presupuesto, es un poco más, casi el 12 o 15% de su Producto Interno Bruto. Por lo tanto, el impacto que tuvo ese terremoto fue extraordinariamente alto. Las compañías de seguro declaran haber contribuido a la reposición de ese impacto con cifras cercanas a los 6.000 millones de dólares. Por lo tanto, el sector que estaba administrado por el sector, digamos, el área de la infraestructura de servicio de uso público que estaba administrado por el sector privado, tuvo una capacidad de respuesta del orden de 6.000 millones de dólares con un plazo relativamente breve, lo cual permitió reponer esa infraestructura en un plazo, con bastante eficacia. El resto es infraestructura que es administrada por el Estado, y la infraestructura que es administrada por el Estado sí tiene algunos problemas que es necesario compartir, porque de alguna manera la validación de que el cambio climático es una realidad y que es necesario tomarlo en serio tiene mucho que ver con cómo se diseñan las políticas públicas de infraestructura, utilizando para ese efecto el presupuesto de la nación. Desde el punto de vista de la administración del presupuesto público, lo que se ha hecho es un estudio de probabilidad de daño ante eventos de ocurrencia, de eventos naturales que tengan que ver con impacto en la infraestructura, que es menor que el costo de los seguros. Por lo tanto, lo que se ha dicho ha sido, vamos a operar con el presupuesto público ante la emergencia, y la reparación definitiva de los daños que ocurran ante este tipo de eventos se hará contra el presupuesto público corriente. Es por eso que muchas veces nos preguntamos por qué todavía hay reparaciones de viviendas en la zona de Taltal que tienen que ver con el terremoto del año 2010, del terremoto creo que del año 2005. O sea, la demora que hay para hacerse cargo de los impactos que tienen este tipo de eventos utilizando el presupuesto público tienen que ver con las restricciones presupuestarias que el país tiene y naturalmente no cuenta con todos los recursos para poder cumplir con este tipo de compromiso.
En la evaluación de los costos, cuando uno hace una evaluación de proyecto para poder aprobar un proyecto a ser realizado por los recursos, a través de recursos del sector público, no se incluye como evaluación del costo la paralización de las actividades. Es decir, no está incluido como costo probable cuando uno hace un análisis de las inversiones que es necesario realizar, lo que significa paralizar esa actividad. Por lo tanto, ya se le resta una posibilidad importante de recursos a un proyecto que pueda ser vulnerable desde el punto de vista de los impactos que pueda tener, que puedan existir frente a este tipo de eventos. Y no se considera como riesgo la exposición de la vida. Ante esta situación, una política de resiliencia debiera privilegiar una visión, a nuestro juicio, algo diferente en lo que es el diseño de políticas públicas en relación al tema de la infraestructura. Como declaración fundacional de eso es que en la medida que el país se ha ido desarrollando, eso tiene una implicancia creciente en la movilidad. Por lo tanto, cuando hay un evento que dificulta la movilidad, tiene un impacto fundamental en el desarrollo. Eso, que parece algo de bastante obviedad, no lo es cuando uno ve lo que ha sido la tradición en Chile y el tipo de información que se utiliza para evaluación de proyectos. Es muy importante incluir el costo de la paralización en el costo que tiene la paralización de las cadenas de servicios ante a cualquier evento de esta naturaleza. Eso que de nuevo aparece también como algo bastante trivial, no lo es desde el punto de vista del diseño de las políticas públicas. Las infraestructuras tienen que tener un diseño que se haga cargo de los riesgos que implican. Con esto no quiero decir en consideración todos los riesgos probables, porque es imposible asumirlos, pero sí cuando se decide hacer una obra determinada que tenga por propósito una determinada finalidad, es necesario considerar la calidad de ese diseño asociado a los eventuales impactos que deba tener. Eso es más caro, evidentemente es más caro, pero cuando se incorporan estos otros elementos de riesgo asociados a lo que significa el no contar con una infraestructura de calidad, ese mayor costo debiera tender a mitigarse. De esa manera aparece como algo extremadamente importante la redundancia en algunos servicios. En Chile compiten los distintos modos de transporte, por ejemplo. Es decir, no es que el contar con una red ferroviaria le sume a la red de carreteras capacidad de respuesta frente a este tipo de eventos. Por el contrario, para diseñar una red ferroviaria, eso se ve cuánto tráfico le resta a la red caminera y eso se incluye como parte de los costos de ese proyecto. Por lo tanto, abunda el costo más que el beneficio de la redundancia. La necesidad de los servicios complementarios adquiere una relevancia importante si es que ponemos por delante la recuperación rápida de los servicios. Y eso implica pensar el diseño de nuestra estructura de infraestructura de una manera algo diferente. Y por último, tenemos un problema muy serio con los criterios de evaluación que se utilizan en el país para autorizar proyectos de infraestructura. En general, los conceptos de resiliencia y redundancia, más que contribuir a estimular la ejecución de proyectos de alta calidad, mirando este contexto de cambio climático y la agudización que han tenido una serie de eventos en el país como consecuencia de este fenómeno, más que considerarlo como algo virtuoso, se considera como un costo y por lo tanto la forma en la cual se evalúan los proyectos de iniciativa de infraestructura a ser financiados con recursos públicos implican frenar la posibilidad de una infraestructura más resiliente frente a este tipo de eventos. Por lo tanto, y con esto termino, la necesidad de incorporar el concepto de resiliencia como un elemento central del punto de una política de infraestructura pública es fundamental y en ese sentido creo que el tema puesto por la Fundación es central para ver de qué manera podemos contribuir en ese proceso. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, Carlos Cruz, director ejecutivo del Consejo Público de Infraestructura. Y bueno, estos días no podemos discutir en un panel así sin mencionar la nueva Constitución. Entonces, me gustaría preguntarle qué piensa usted, qué elementos debería contener una nueva Constitución para preparar a Chile a los desafíos o hacia los desafíos del cambio climático. O quizá un poco más, más concreto, ¿qué piensa o qué opina con respecto a la descentralización? ¿Estaría un Chile descentralizado, quizá mejor preparado para los desafíos del cambio climático? En relación a la primera pregunta, yo te diría que en la medida en que hayan beneficios sociales garantizados por la Constitución, el tema de la resiliencia adquiere primera relevancia. Ahora, el cambio climático no está considerado, no puede estar considerado en la Constitución, pero sí está considerado como un contexto en el cual esta nueva Constitución se va a discutir. Y en consecuencia creo que todo lo que tenga que ver con la generación de una institucionalidad y de un compromiso del Estado por asegurar el cumplimiento, el abastecimiento de determinados servicios sociales que son provistos desde la infraestructura es fundamental y eso tiene que estar presente. En relación a la descentralización, evidentemente la descentralización es una forma de conocer mejor lo que pasa en el territorio y cuáles son los riesgos que tiene el territorio. Son los actores regionales los que tienen una percepción más inmediata de cuáles son los riesgos que implica el cambio climático en sus territorios. Y por lo tanto, en la medida en que ese proceso de descentralización tienda a profundizarse, como yo espero que suceda, y que espero que quede además reflejado en la Constitución, con lo cual no quiero hablar de un parlamentarismo ni nada de eso, sino simplemente en el reconocimiento del rol que cumplen los territorios en la forma de dotarse de los servicios necesarios para poder llevar adelante las actividades productivas y sociales. Creo que en la medida que eso suceda, la descentralización va a ser claramente un elemento virtuoso que debiera contribuir a una identificación más propia de cuáles son los requerimientos que tiene esa infraestructura de servicios para asegurar la dotación de bienes de carácter social que la Constitución deba comprometer a proveer. Por lo tanto, yo creo que debe ser un tema que, desde el punto de vista del contexto, esté presente en esta discusión institucional que vamos a empezar muy luego y que espero que puedan tener un reflejo claro en los compromisos contraídos por el nuevo marco constitucional. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Carlos Cruz. Y en continuación escuchamos a la presentación de Álvaro Peña, profesor titular de la Escuela de Ingeniería en Construcción de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Álvaro. La presentación ya está, pero todavía no escuchamos a Álvaro Peña. No sé si el micrófono no está funcionando o está apagado. Álvaro, por favor, enciende tu micrófono. Como el botón abajo de tu presentación. ¿Alguien del equipo técnico puede apoyar? Sí. Hola. Sí, le escuchamos. ¿Sí? ¿Me escuchan?
Hola. Escuchamos perfectamente. No sé qué pasó antes, yo los escuchaba bien, ¿eh? Bueno, muchas gracias, buen día y un saludo a todas las personas que asisten a este evento. Mi presentación viene posterior a dos grandes presentaciones en dos contextos internacionales y administrativos políticos. Por lo tanto, yo voy a entrar específicamente a los aspectos más bien técnicos en línea de lo que son las infraestructuras y esta importancia al cambio climático. Por un lado, como contexto, quiero hablar de un poco lo que dice las Naciones Unidas respecto a lo que significa este tipo de amenazas y este tipo de desastres, como una interrupción grave al funcionamiento de una comunidad y a una sociedad. De aquí, las Naciones Unidas han empezado a avanzar y hay un acuerdo importante que es el acuerdo del Marco Sendai, en el cual ha tenido bastantes prioridades. Dentro de ellas, una de las primeras ha sido lo concerniente a comprender el riesgo de desastre. Por otro lado, a fortalecer la gestión de riesgo de estos desastres. La siguiente prioridad, suscrita por prácticamente la totalidad de los que integran las Naciones Unidas, es invertir en la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia. Y en ese sentido, esta inversión, que la vamos a ir viendo más adelante, incorporamos el concepto de la resiliencia, que tiene que ver con la seguridad de las infraestructuras, que tiene que ver con los diseños, pero también tiene que ver con la estimación de las amenazas, ¿ya? Y aquí aparece el concepto de riesgo, ¿ya? Que lo vamos a ver también. Este riesgo, que sería el producto entre las amenazas y las vulnerabilidades. Por lo tanto, esta inversión en esta reducción de riesgo se traduce en invertir en cómo determinar mejor las amenazas y, por otro lado, que las vulnerabilidades, los sistemas constructivos, los criterios de diseño sean mejores, para así tener mejores factores de seguridad y una vida útil mayor. Y por último, mejorar la preparación frente a los desastres. Cómo se reconstruye mejor, cómo se prepara el país mejor respecto a lo que es la rehabilitación y la reconstrucción. De eso, lo que se ha generado son una serie de objetivos generales. Uno de los grandes es reducir sustancialmente la mortalidad mundial por desastres para el 2030. Y aproximadamente unos 100.000 fallecidos anuales menos de lo que ya ha habido antes del 2005 al 2015. Y en ese sentido, reducir también las personas afectadas, las pérdidas económicas asociadas a este tipo de desastres y aumentar sustancialmente hasta el 2030 la disponibilidad de sistemas de alertas tempranas, multirriesgo y todo eso. Centrándonos en particular en lo que tiene que ver con Chile, me gustaría indicar que son las principales amenazas que afectan a las 15 capitales regionales son las que tenemos ahí. Por un lado, el aumento de la temperatura o el llamado calentamiento global, las inundaciones, los aluviones, disminución de precipitaciones, aumentos del nivel del mar, remoción en masa o deslizamiento, estabilidad o inestabilidad de taludes, sequías, mareas altas y oleajes fuertes, aumento de la temperatura del mar, aumento de precipitaciones en periodos pequeños de tiempo, días y noches más fríos y vendavales o fuertes vientos. De eso podemos ver ahí para las distintas capitales regionales, donde la que yo pertenezco, que es Valparaíso, posee 10 de las que están ahí, o sea, prácticamente todas. Eso quiere decir que nosotros como región ya estamos sufriendo hace muchos años ya este tipo de embates y por otro lado el trabajo que se está desarrollando. En materia de lo que significaría este desarrollo sostenible, para la infraestructura crítica en pro de este cambio climático, por un lado hay que ver, como decíamos, el objetivo de las Naciones Unidas, pero principalmente nosotros tenemos que tomar estos tres aspectos: el aspecto ambiental, el aspecto económico y el aspecto social. El aspecto social está directamente relacionado a la persona y su bienestar. Por lo tanto, todo tipo de actuación que se piense, ya sea política, administrativa o directamente económica, tiene que tener estos tres componentes: el respeto por el medio ambiente, principalmente las propiedades físico-químicas, lo social, el beneficio de las personas, y lo económico. Siempre se habla de que cuando una de ellas se hace mucho más importante, ya no es un desarrollo sostenible, sino más bien se empieza a
se empieza a generar una suerte de división en este tipo de desarrollo. Y lo hemos visto en proyectos en donde muchas veces lo económico prima mucho más, o a veces lo ambiental o lo social. Y la rentabilidad que puede tener el proyecto en lo social es menor. Tal y como lo decía Carlos Cruz anteriormente, tiene que existir una cuarta dimensión, y esa dimensión es la institucional, y a través de políticas públicas, visiones de largo plazo e inversiones. Respecto a los eventos constantes que estamos viendo, ya se ha comentado, periódicamente aparecen este tipo de noticias y por eso quiero poner un poco en manifiesto lo que hemos visto nosotros acá en la región. Constantemente están apareciendo los efectos que están ocurriendo de este cambio climático. Y en ese sentido, hoy, por ejemplo, si lo vemos en el periódico, claramente se muestra que marejadas causan estragos en 8 puertos del país. En una década han dejado de operar por 2 años. Solamente les quiero comentar que en esta región, la de Valparaíso, hay 4 puertos, los cuales, la sumatoria de los 4, tienen casi el 50% de la carga del país. Y en ese sentido, por estos estragos de los cambios climáticos, han tenido que dejar de operar y se ha afectado de forma importante la economía nacional. Yo creo que se ha visto, sobre todo en lo que tiene que ver con las importaciones y las exportaciones. Por lo tanto, de aquí es donde quiero dejar un poco los temas lanzados para lo que vienen como los desafíos y en donde tenemos que trabajar. Por un lado, la vulnerabilidad que actualmente se tiene frente a los eventos naturales. La conectividad de movilidad es necesaria, la cual ella sí tiene que ser resiliente. Ya veremos lo que son. Y además buscando otras vías. La escasez de recursos hídricos, el déficit del agua potable rural ha sido uno de los grandes fenómenos lamentables que hemos tenido el año pasado y este. La necesidad para apoyar la competitividad, la alta vulnerabilidad social y territorial, y que además con efectos como los que tenemos actualmente de pandemia se ven mucho más agravados. Y por último, este déficit de áreas verdes por habitante en el que nosotros como país tenemos una brecha importante. Entrando en materia de infraestructura, un poco lo que comentaba respecto al riesgo, a este riesgo que tiene, este riesgo frente a este cambio climático, lo vamos a dividir en las amenazas y las vulnerabilidades. La vulnerabilidad tiene directamente con la susceptibilidad a sufrir daño. Los periodos de vida útil de las estructuras, las calidades de sus materiales, el uso, las cargas. Y por otro lado, la amenaza. La amenaza se refiere al evento, el proceso natural, el sismo, uno de ellos, los aludes, hemos visto el tema de las elevadas marejadas. Todo esto afecta a nuestra infraestructura. ¿Cuáles serían, por así decirlo, las principales que están en el acento del cambio climático? Por un lado, las obras de riego, las obras de embalse, bocatomas, canalizaciones, la evacuación y drenaje de aguas lluvias, puentes, proyectos viales, túneles. Piensen en la forma geográfica que tiene este país, largo, dividido por muchos ríos y puentes, en el cual este tipo de amenazas inmediatamente desconecta un país configurado como el nuestro. Infraestructura portuaria costera, somos un país orientado a ese nivel de importación y exportación, lo cual la única forma por nuestra posición geográfica mundial es en el poder comercializar e incorporar productos a través del mar. La infraestructura hidráulica y control aluvional y manejo de cauces, lo hemos visto en cómo se ha afectado a la ciudadanía. Y para terminar en lo que tiene que ver con el agua potable rural. En ese sentido, se ha estado trabajando desde la región, principalmente en lo que tiene que ver con planificación. Y este trabajo regional también va de la línea del trabajo nacional, o sea, las políticas de Chile 3030 que se han estado realizando. Hay una política nacional para la gestión del riesgo de desastres. Hay también un plan respecto al cambio climático. Por lo tanto, yo creo que todas estas políticas son esta cuarta dimensión que se hablaba antes y donde tenemos que poner nuestros acentos. Y ahí el desafío de nuestros diseños, cómo aumentar las seguridades, cómo estudiar un poco mejor las amenazas, cómo frente a las capacidades que nosotros tenemos, a lo mejor incorporar algunos factores de seguridad. Hay un dato, por ejemplo, hay infraestructura
importante que se está construyendo en Chile actualmente, el Puente Chacao, uno de ellos, es un proyecto que está calculado para una vida útil de 100 años. O sea, ¿qué significa dar una vida útil más grande a las estructuras? Tiene que ver con mayores recubrimientos, las calidades de los materiales, las condiciones de diseño son mucho más rigurosas. Y en ese sentido, los desafíos que se han estado trabajando es, por ejemplo, actualizar las normativas y códigos de diseño. Recordar que por los eventos sísmicos que hemos tenido, a partir del 1985, nuestra normativa sísmica cambió radicalmente y es una de las pioneras en el mundo de cómo ha abordado el estudio de las demandas sísmicas. Posteriormente al terremoto del 2010 se hicieron algunos ajustes, los cuales han mejorado mucho más ese comportamiento de los elementos frente a terremotos. Y en ese mismo camino, yo creo que es el que hay que tomar para las demás cosas. Hay que tomar el camino, por ejemplo, para los bordes costeros, para las obras portuarias. A lo mejor las exigencias y las actualizaciones tienen que ir de esa mano. Se empezó a trabajar por efectos del terremoto del 2010 también en una normativa respecto a los tsunamis, a las zonas de riesgo. Y en ese sentido quiero ir finalizando para mostrar algunos ejemplos que ha tocado ver y que nos ha tocado desde la región participar y que han incorporado estos aspectos. Por ejemplo, la conexión internacional, el paso fronterizo que tiene Chile, el principal está en esta región, y en ese sentido los niveles de diseño de sistemas constructivos que se han adoptado han sido rigurosos. ¿Por qué? Porque pasa a ser un punto importante frente a los posibles efectos de los cambios climáticos. Nuevos proyectos que se han estado barajando, bueno, las proyecciones de las obras de metro, posibles otros tipos de trazados, han incorporado factores nuevos que antes no se tenían en cuenta, aceleraciones, características de los tipos de terreno, geología, aumentos de los niveles freáticos. Por ejemplo, ahora hay una contrapropuesta respecto al borde costero, un posible parque en la zona de Barón, en el que está en una zona claramente expuesta a los posibles aumentos de marea. Y por último, un proyecto que nos ha llevado varios tiempos trabajando nosotros en la universidad, que son la electromovilidad y una red de teleféricos que apoya la movilidad, turismo y generación de nuevas zonas de desarrollo comunal. Y ahí trabajos en la ciudad de Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué. Otras ciudades también están explorando esto mismo, Talcahuano, Antofagasta o Coquimbo. Y en ese sentido, lo que se está incorporando en este tipo de diseños son nuevos aspectos que las normativas están actualizándose y que tiene que ver con obras con una mayor resiliencia, con un mayor factor de seguridad y que permitan poder pasar por estas amenazas, por estas inclemencias, por estos efectos que se han tenido en la región de mucho mejor forma. Así que, en ese sentido, creemos que se está en la línea correcta, se está trabajando en las instituciones, actualmente en las universidades somos un aporte para lo que es la investigación aplicada, toda esta actualización de normativas, todo este conocimiento adicional que hay que tener sobre los materiales y sobre las amenazas, los periodos de recurrencia, la estimación de nuevos parámetros que estamos viendo, es el camino para poder nosotros diseñar mejores estructuras y estas estructuras resilientes y que hagan frente a estos efectos del cambio climático. Espero haber cumplido con el tiempo, se me pidió ajustarme, así que con eso me despido y agradezco la invitación y haber compartido el panel con los anteriores expositores, que es un honor. Muchas gracias. Gracias, profesor Peña, el tiempo es perfecto. Muchas gracias por presentar estos proyectos muy interesantes y obviamente todavía es música del futuro, digamos. Me interesaría si ustedes como académicos de la universidad tienen también una estimación, un cálculo, digamos, en el monto, en una cifra quizá, que Chile debería o tendría invertir en su infraestructura para todos los desafíos del futuro, no solo en el contexto del cambio climático, es una cosa, pero usted también ha mencionado desastres naturales que
en una regularidad, digamos, en esto. Sí, ¿me escuchas? Sí, me escucha bien. Sí, a ver, respecto a incrementos de montos, no sé si valores exactos son los que hay que dar, pero por lo menos debería haber un incremento de los presupuestos que estamos teniendo al año, deberían incrementarse por lo menos entre un 15 y un 20% adicionales. En ese sentido, y disponer de una fuente y de un acercamiento para lo que tiene que ver con la investigación y lo que tiene que ver con la investigación aplicada. Porque una cosa es construir, pero otro es, como te dije, el riesgo está asociado a la vulnerabilidad por la amenaza, ¿cierto? La vulnerabilidad, si nosotros podemos bajarla bastante construyendo bien, diseñando bien, yo creo que es un aporte. Pero el otro concepto de la amenaza, de poder dimensionarla, de poder saber cuánto realmente es el golpe que tiene el oleaje, cuánto realmente es el efecto dinámico que generan algunos tipos de suelo, cuánto es las posibilidades de las erupciones volcánicas. En ese sentido, eso sí se tiene que dar dentro de la academia y sí se tiene que dar en conjunto, además, con la empresa pública y privada. Entonces, yo quiero hablar un poco de porcentajes, por lo menos deberían ser entre un 15 y un 20% adicionales a lo que ya se está haciendo, sobre todo para poder abarcar estas distintas líneas que he comentado. Gracias. Y si puedo agregar una pregunta más, pero también a los otros dos expositores. Bueno, vengo de un país en el que cada vez es más difícil llevar a cabo grandes proyectos de infraestructura debido a la resistencia de la población. ¿Y cómo ustedes esta resistencia, porque estamos hablando sobre proyectos masivos, grandes en la infraestructura, y mi pregunta es si esta resistencia existe también en Chile o los países, no los Países Vascos, pero los Países Bajos en Holanda. ¿Y cómo se enfrentan si lo existe? Bueno, yo creo que con esta globalización que tenemos y con este desarrollo, con este crecimiento de opiniones generalizadas, críticas rápidamente, lo había comentado cuando estaba presentando sobre este desarrollo sostenible, sobre este equilibrio. Y efectivamente nos ocurre lo mismo. La institucionalidad ambiental, social ha crecido, que es positivo, pero se ha empezado muchas veces a apoderar o a letardar proyectos en el que lo económico era importante. Vuelvo a insistir, es importante tener los tres aspectos dentro de un proyecto, pero lo que no puede ser es que uno o dos empiecen a crecer mucho más por respecto al otro. Yo aquí, para terminar, solamente pongo un ejemplo. Me ha tocado participar en proyectos relevantes aquí en este país y afuera. Y siempre pongo el caso de la Torre de Eiffel, que cuando se construye, no es una obra habitable o de conectividad, tuvo un rechazo importante de la ciudad. E incluso hubo un acuerdo de demolerla después que ganó el premio en septiembre. El acuerdo era en diciembre. Se hicieron algunas pruebas radiofónicas y después, cuando ya se planteó la posible demolición, nadie quiso demolerla. Entonces, siempre van a haber visiones contrapuestas. No hay que perder, y los estados no tienen que perder, y la institucional no tiene que perder esta mirada que yo digo. Tiene que haber un 33% de una mirada social, un 33% de una mirada ambiental o medioambiental y un 33%, un 33% cada una, de una mirada económica técnica. Es la única forma de avanzar, pero lo que no puede ser es que uno de ellos se empiece a apoderar de este tercio o de este conjunto. Eso es lo que puedo comentar. Gracias, profesor Peña. Como ya. ¿Todavía está con nosotros? ¿Quiere agregar algo? Que es similar a lo que ocurre en Países Bajos.
switch to Pete. Do you hear us, Pete? I have a question from the audience, and I would like to add my own question in that respect. The question from the audience is: how often do you have to maintain these green infrastructures you were mentioning in your presentation? And the second question I address also to Professor Peña is: in Germany we are monitoring more and more resistance towards great infrastructure projects, no matter whether it's regarding climate change, for example, windmills or anything else. So basically, which helps to support the change of energy infrastructure or something else. So my question would be: what's the situation in the Netherlands, and how do you overcome this possible existing resilience and resistance against great infrastructure, which are necessary and needed on a long run for adapting and mitigating towards climate change? Yeah, excellent question. When it comes to the maintenance costs of this green infrastructure, I would say there's basically two major options. The one is, particularly in the coastal areas and the river areas, as I showed, building with nature makes your life easier because you will hardly need any maintenance. Nature will take care of maintenance itself, but you will have to monitor that process of sedimentation and erosion and the process of how the ecosystem develops, the new ecosystem. But in fact, it's more monitoring than maintenance. So that's where you save money. In the urban environment, the beautiful examples that I showed of these park-like structures in New York and in Rotterdam, I have to admit you will need more maintenance than you would have for regular civil engineered structures. So it will cost you more effort, but in return, you get a lot more benefit because the socio-economic benefit of such a structure, like that fantastic multifunctional dike in the middle of Rotterdam that I showed you, is tremendous. You don't have just a dike that would be something that would divide your city. It would be an obstacle for both sides of the dike. Now you have a connector that connects communities, offers a restaurant, offers shopping, a park zone, a walking zone. So you get a lot of benefits, so you get a lot for your buck, but you will have to pay extra. Now, to your question about resistance against resilience, totally agree. I would say the solution is in, first and for all, reach out to communities. You need to have a community-based approach. And that's what I learned in particular in very challenging cities like New York and Singapore and Hong Kong, where the community leadership is even stronger and the demands that they have for their community are big. So you basically have to work. I showed that last picture that I showed you with these virtual reality kind of tools. They are specific for community outreach, not just show the community what you aim to do, but basically ask the community what they want. And that is typically what happens in New York. The community speaks first. That's the one thing. And the second thing, I come back again to the benefits. We will have to look for solutions with more benefits. And these are not just financial benefits like increased real estate values or increased land values. No, I also talk about socioeconomic benefits. How can you prove that your project will increase, for instance, health and safety in the neighborhood? For instance, by creating more green spaces, park-like environments, green roofs. Show what the social value is, the social resilience dividend of those measures, and make that tangible. That is really one way to do it. The last thing I would say is, let's try to move away from too much civil engineered solutions, although I have to admit I showed quite a few, but I also showed you these great pictures where at the city level, at the neighborhood level, citizens contribute to making their cities more resilient. Again, the example of Rotterdam, the green structures are partly
created and maintained by the public itself. And in return, they have noticed not only that their environment becomes more safe, with, for instance, lower crime rates also, but they also learn that their city and their neighborhood become more attractive and attracts more visitors. For instance, Rotterdam, it's a strange example, was really not a great city 10 years ago, 15 years ago when I became a professor there. It was an old port area, lots of unemployed, lots of immigration problems. But the city reinvented itself with this green infrastructure and was becoming a more resilient city. And it found itself back in the top 5 city ranking of the Lonely Planet Traveler Guide. So it can really help, but you will have to be really convincing, because I can understand why sometimes people are worried and concerned. Very much, Pete. Very interesting panel. And there are still a few questions to be answered. Lamentablemente hemos llegado al final de nuestro panel. Es 1:04 y ya, agradezco mucho a sus compromisos, a Pete Stirke de la empresa privada Acadis, Carlos Cruz, director ejecutivo del Consejo Público de Infraestructura, y al profesor Álvaro Peña de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Muchísimas gracias por este interesante debate. Bárbara. Muchas gracias. Es tuyo. Gracias, Andreas, gracias a todos por esta interesante conversación. Y con esto vamos cerrando la primera parte de nuestra jornada de jueves, aquí en la cuarta semana del clima en Chile. Pero siga con nosotros porque hasta las 14 horas está abierta nuestra Expo Verde virtual y a las 16:30 volvemos con más actividades. Esta tarde, a través de Zoom, los dejamos invitados al seminario Educación y Experiencia del Usuario, cómo formar ciudadanos circulares, moderado por Mark Vinebu, director regional para América Latina de Plastic Oceans, y donde escucharemos además varias visiones sobre cómo convertir los consumidores actuales en usuarios circulares del futuro. Además, los dejamos a todos invitados para participar en las actividades de mañana viernes, en nuestro último día de actividades, donde abordaremos la temática Estilo de vida responsable post-pandemia y abrimos con la conferencia La economía circular como motor de la recuperación sostenible. Que estén todos muy bien. Gracias.